la historia de Elena, una joven sefaradí que viaja desde Alepo a la Argentina, a principios del siglo XX, para encontrarse con su futuro y desconocido esposo. Pero es también la parábola de Seti, a quien Elena conoce en el interminable viaje hacia América y que se ha embarcado para restañar la herida de haber sido repudiada por su marido y haber perdido contacto con su única hija. Bienvenidos, este es Leyendo con el Autor, el espacio en el que ustedes saben que cada vez nos encontramos para conversar con un autor que viene a visitarnos y que además suele ser un entrañable como es Noemí Cohen, la autora de esta primera novela tuya. Primera novela. Mientras la luz se va. ¿Qué es esta imagen con la que me pareció altamente beneficioso comenzar nuestra entrevista, nuestro encuentro? Bueno, esa imagen es un detalle de una pintura de Vermeer, del pintor holandés, que a mí me gusta muchísimo porque bueno, la luz es como una protagonista más de sus cuadros. Y en este caso pude elegir esta figura porque yo quería que la tapa del libro apareciera una mujer leyendo o algo que vinculara a la mujer con la lectura, porque buena parte del libro está de la historia, está dedicado a contar el ansia de la protagonista que vos recién nombraste, de Elena, por aprender a leer y escribir, porque esta niña que se embarca en el barco era analfabeta. Viene con 16 años a la Argentina sin saber leer y escribir. Y aprende finalmente, por distintas circunstancias, aprende a leer y escribir. Entonces me parecía importante que eso estuviera remarcado también en la tapa del libro. Vos sos abogada, te ha apasionado siempre la política, sos compañera, estuviste exiliada. ¿En qué momento no te alcanzó todo lo que has vivido y empezaste este camino de la literatura, Noemí? Bueno, en realidad nunca me alcanzaba. ¿Nunca te alcanza ni nada? Me va a alcanzar, no, ni me va a alcanzar la vida. ¿Qué? ¿Hay cosas pendientes todavía? Sí, muchas, ¿Cuál, por por supuesto. ejemplo? Bueno, todo lo que tiene que ver con la literatura, porque siempre fue mi pasión y siempre estuvo como en un rinconcito de mi alma. Y me parecía que yo no me podía dedicar a eso, que había otras urgencias. Bueno, el compromiso político de los 70 hacía que algunos despreciaban lo que era la producción literaria. No era mi caso, a mí siempre me fascinó, pero me parecía que yo no me podía dedicar a eso, que yo tenía que hacer otra cosa más vinculado a lo social, o sea, que tenía que hacer algo que sirviera para transformar la realidad, ¿no? Es que no parecía que desde la literatura uno iba a poder desembarcar en las ideas que tenía con respecto a la acción política. No, mira, tan era así que cuando llegué a México, yo ya me había recibido de abogada, bueno, casi no había ejercido, estaba recién recibida acá cuando me tuve que ir. Y decidí estudiar. Muchos en México estudiamos, realmente México fue un país muy generoso con los argentinos. ¿Te encontraste con compañeros allá? Sí, con muchos compañeros. Y bueno, me dieron una beca, una fundación sueca daba becas para exiliados para que pudieran estudiar o perfeccionarse en algo. Y entonces ahí se abrió la posibilidad de hacer un máster en literatura, que era como mi vieja pasión escondida. Y dije, no, ¿cómo me voy a dedicar a eso? Y bueno, hice un máster en ciencias políticas. Hoy estoy arrepentida, por supuesto, aunque Igual no te fue mal, porque esta es una novela deliciosa. ¿Te llevó cuánto tiempo construirla? Porque hay muchísima investigación. Además, sí, hay mucha investigación, mucho trabajo así de ir para atrás. ¿Cómo pudiste atravesar todos esos campos? Bueno, es que era una novela que yo venía rumiándola hacía mucho tiempo. Te diría que... ¿Cuándo nació tu primera hija? No, en México, porque
porque yo en México pensé mucho en lo que había significado para mis abuelos, que eran inmigrantes. Mis dos abuelas eran analfabetas y llegaron a la Argentina, bueno, una siendo muy jovencita. Y bueno, yo pensaba, estando en México, el esfuerzo que nos costaba a todos adaptarnos a esa realidad que era muy distinta de lo que habíamos creído que era México, ¿no? Porque, bueno, era muy del aire de los tiempos, esto de la patria grande latinoamericana y bueno, todo eso. Y resulta que cuando llegamos a México era como otro mundo, era un país con una población indígena mayoritaria, con otras costumbres, con otros olores, absolutamente diferente de la Argentina y sobre todo de Buenos Aires. Tal vez a la gente del interior, sobre todo gente del norte, eso le producía un impacto menor, pero los que íbamos desde Buenos Aires realmente era un contraste importante. Muy importante. Y entonces yo pensaba, bueno, yo soy una persona ilustrada, soy universitaria y estoy haciendo todos estos esfuerzos tremendos de aceptación, de racionalización, porque me dije, bueno, aquí o yo me adapto a esto, yo no me acuerdo si eran 60 millones en ese momento, o voy a sufrir mucho, porque los 60 millones no se van a adaptar a mí. Así que, bueno, hice un gran esfuerzo de adaptación y lo logré. Creo que la mayoría de la gente que estuvo en México y los que no hicieron el esfuerzo de adaptación, la verdad que se la perdieron, porque es un país fascinante, además de generoso. Fascinante fue conocer toda esa cultura, con la riqueza de la cultura precolombina que acá ¿Vos no existe. pudiste respirar en tus abuelas esta asimilación a la Argentina, como vos empezaste a tomar valor de esa convivencia con los mexicanos en una situación de exilio? ¿Vos pudiste ser parte de ese cambio de ellas? Muy poco, porque, a ver, las abuelas, bueno, las mujeres de esa generación eran mujeres que estaban muy, digamos, circunscriptas a la vida familiar. Entonces, el afuera era algo que llegaba cada tanto. En todo caso, una de las abuelas que vivió en el interior, que vivió en un pueblo del interior, en Coronel Pringles, en ella, bueno, había como una recepción mayor del otro, del afuera. Porque, bueno, porque se tuvo que ir a vivir a un pueblo donde no había gente de su comunidad, ni gente que hablara su idioma. Entonces ella siempre hacía referencias. Pero la otra abuela, que era mujer de un rabino, vino a vivir a Buenos Aires y vivía como en el seno de una comunidad donde no se relacionaba demasiado con los otros. Porque, bueno, ¿cómo te relacionás eran con los modales también así? Pero además, ¿cómo te relacionás con los demás? Porque, bueno, porque vas a alguna institución a estudiar o porque vas a un lugar a trabajar. Entonces, ahí te vinculás con la gente. Si sos una mujer que está dedicada a parir hijos y a criarlos y a dedicarle la vida al marido, como eran estas mujeres en esa época, es muy difícil, ¿no? El ponerse cara a cara con los otros y hacer ese esfuerzo adaptativo. El Camino de Elena, esta es la ópera prima de Noemí Cohen, Mientras la luz se va, ediciones de Losada. Así que altamente recomendable, ya regresamos.